En este video les vamos a hablar sobre el impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza. Nuestro equipo está conformado por María Montserrat Figueroa Rivera, Alejandra Lizalde Martínez, Alondra de Jesús Reyes Rodríguez y Víctor Adrián Soto Dávila. Yo soy Alejandra Lizalde Martínez y voy a comenzar con el tema de la contaminación ambiental. Primeramente debemos saber qué es la contaminación ambiental. Pues bueno, la contaminación es el ingreso de sustancias nocivas en un entorno determinado, las cuales afectan su equilibrio y lo convierten en un ambiente nocivo o peligroso para los seres que habitan en él. Las causas pueden ser por varios agentes y varían según el ecosistema en cuestión. Y cuando hablamos de un entorno, nos referimos a un ecosistema que puede ser un medio físico o un ser vivo. Cuando este agente contaminante se encuentra en concentraciones muy grandes, se produce esta contaminación y provoca consecuencias perjudiciales sobre él. La contaminación en general se divide en dos tipos. Tenemos la contaminación natural, que es causada por fenómenos como los incendios forestales, las erupciones volcánicas, los tsunamis y los terremotos. Aquí podemos ver imágenes de estos fenómenos. Y tenemos la contaminación artificial, la cual es provocada por nosotros, los seres humanos. Un ejemplo es la interrupción de los ciclos naturales del ecosistema. En la imagen podemos ver el ciclo del agua y el ciclo del nitrógeno. Cuando los interrumpimos se genera un tipo de contaminación, o también puede ser por la mala gestión de los residuos, como podemos ver en la última imagen, o un mal uso de los recursos naturales que tenemos en el mundo. Tal vez estén preguntando cuáles son las causas de la contaminación ambiental. Pues bien, estas se producen como una consecuencia del aumento de población y del incontrolable desarrollo industrial que se ha ocasionado en los últimos años. Esto provoca un desequilibrio en el medio ambiente por la presencia de agentes por los contaminantes físicos, químicos o biológicos. Primero les voy a hablar de los contaminantes químicos. Estos provienen de la industria química, en donde se generan muchos productos tóxicos, como lo son los ácidos, los disolventes orgánicos, los plásticos, los derivados de petróleo, los abonos sintéticos y las pesticidas. Podemos ver algunos de estos en las imágenes presentadas. Luego tenemos los contaminantes físicos, que provienen de las acciones causadas por la actividad humana, como lo son el ruido, que es la contaminación auditiva, la radioactividad, el calor excesivo y la energía electromagnética. Y bueno, por último tenemos los contaminantes biológicos. Estos son provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos, como los excrementos, el aserrín de la industria forestal, los desechos de papel, los desperdicios de las fábricas o que también se tiran en los desagües. Bueno, ahora les voy a explicar las causas de la contaminación del agua específicamente. El agua se encuentra contaminada cuando su composición se ha visto alterada de tal manera que no reúne las condiciones necesarias para ser utilizada de una manera beneficiosa para su consumo. Dentro de las causas de esta contaminación, la contaminación del agua por agentes contaminantes es muy grave, dada la importancia de este elemento para la vida del planeta. Todos dependemos del agua. Los principales factores que la contaminan son cuando vertimos aguas negras en ríos, en lagos, en el mar, ya sean fluidos urbanos, industriales, que no son tratados de la manera adecuada. Luego tenemos los derrames de petróleo que provienen de las perforaciones petroleras cuando hay un accidente o una práctica inadecuada. Luego tenemos los productos sanitarios, que a veces se usan para rociar los campos, pero luego se absorben por la tierra y alcanzan las aguas subterráneas, causando así esta contaminación. Después tenemos la deforestación, que como sabemos es la tala indiscriminada de los árboles, y esta provoca la aparición de bacterias en el suelo que se filtran a la tierra y contaminan el agua que se encuentra subterráneamente. Por último, tenemos el aumento de la temperatura de la tierra.
La contaminación térmica provoca una disminución de la cantidad de oxígeno que existe en el agua, lo cual altera totalmente su composición. Ahora, hablando específicamente de la contaminación del aire, esta es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire que nosotros respiramos. Las principales causas de esta contaminación se relacionan con la quema de combustibles fósiles, como lo son el carbón, el petróleo y el gas, cuyo origen principal se encuentra en el sector industrial, en la extracción de pozos petrolíferos y en el transporte que nosotros utilizamos día a día. Una de las principales causas de la contaminación a través del aire se encuentran en su alteración del efecto invernadero. El aire de la atmósfera contiene gases naturales que lo hacen posible. Esos gases retienen en forma de calor gran parte de los rayos del sol que atraviesan la atmósfera, y cuando estos gases aumentan se rompe el equilibrio natural y las temperaturas son más elevadas de lo normal. Se produce entonces el llamado calentamiento global, una de las causas del cambio climático. Por último, tenemos la contaminación del suelo. Una de las causas más evidentes de esta contaminación es el aumento de los compuestos químicos y la basura que provienen de la actividad humana y que alteran el suelo terrestre. Algunos ejemplos de estas son el almacenamiento subterráneo de líquidos y gases derivados del petróleo, los cuales entran en contacto con la tierra a través de las filtraciones de algunos conductos. Después tenemos los pesticidas, que son la principal causa de contaminación del suelo por la gran cantidad de químicos que contiene y que la tierra absorbe hasta llegar al agua subterránea. Luego tenemos los residuos urbanos, como la basura doméstica y la comercial, que cuando no son tratadas de la manera adecuada pueden tener un impacto negativo en el ambiente. Esos desechos que no se descomponen permanecen por cientos de años en la tierra y en el agua. Y por último tenemos los residuos industriales, como lo son las pesticidas, los líquidos químicos y los restos de combustibles y metales que provienen de la producción textil, la papelera, la alimentaria y la petrolera. También la minería, porque en el trabajo de una mina se genera un enorme impacto ambiental en el ecosistema por los cambios que hay en la morfología del terreno o en la contaminación del aire y del suelo. Y bueno, para terminar mi tema, les contaré de las consecuencias. Las consecuencias que se generan por la contaminación ambiental son muchas y generan una gran preocupación por los efectos en la naturaleza y en la salud humana. Algunos ejemplos de estas consecuencias son el calentamiento global, el desarrollo de enfermedades, la extinción de especies, la pérdida de la calidad del agua y la desaparición de la capa de ozono, así como la lluvia ácida. Hola, mi nombre es María Montserrat Figueroa Rivera y yo voy a hablar sobre el apartado de cambio climático, causas y consecuencias. Se le llama cambio climático a la variación global del clima en la Tierra, y esta variación se produce por causas naturales o por acciones del hombre. La Tierra tiene ciclos naturales que se cumplen cada cierto tiempo, entre los que están también los cambios climáticos, pero en los últimos años se ha visto esta variación más pronta debido a las acciones humanas. El efecto invernadero es un proceso natural que la Tierra necesita para albergar vida. La atmósfera pues se compone de muchos gases que en las proporciones adecuadas cumplen su propósito. El problema es cuando las actividades humanas generan más gases de los que deberían, entonces retiene la Tierra ya demasiado calor, y aquí es cuando llamamos al calentamiento global. También está la deforestación. La industria maderera, minera, agricultora, ganadera, son las actividades que generan demasiada tala de árboles. El aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero se genera por uso de fertilizantes, uso de químicos en tratamientos de aguas residuales, urbanismo, transporte, calefacción, quema de combustibles fósiles, etc. Y el crecimiento acelerado de la población, pues entre más gente hay, más gases son los que se van generando.
Las principales causas de la contaminación ambiental son las siguientes. Una de las causas es el transporte contaminante, que pues como vemos a día producen demasiados gases. Aquí tenemos la imagen de un barco, automóviles, hay tantos, ya luego hay veces que por familia tienen más de 3 carros o un carro para cada persona. O sea, es mucha la contaminación. Los aviones son los principales medios de transporte contaminantes. La industria como causa de cambio climático. Aquí vemos, hay imágenes, bueno, yo me enfoqué en la industria petrolera, que vemos, o sea, cómo contamina de una manera bastante significante todas las aguas, a las especies, también la industria química y pues sabemos que muchas empresas también generan gases químicos que sueltan, o incluso basura, y simplemente se deja sin ningún seguimiento, o sea, solo genera esa contaminación y después se trata como que de hacer ese cambio o limpieza de toda la contaminación que genera, pero no queda completamente como estaba antes de toda esa contaminación que ya generó, o sea, sino que constantemente va a ir creciendo gradualmente. La generación excesiva de residuos, pues creo que es algo que notamos todos día a día en nuestra casa, en nuestro entorno, o sea, salimos a la calle, hay mucha basura tirada, demasiados desechables, bolsas, que de hecho se dejaron de dar bolsas precisamente por la parte de esa generación excesiva de plásticos que al final no se estaban volviendo a utilizar, que solamente te los daban, luego los tirabas, comprabas más y pues no estaba teniendo como ese ciclo para poder ayudar precisamente a que no se haga un exceso de basura. Lamentablemente pues sigue habiendo demasiadas envases que utilizamos día a día, bolsas y basura que en general se desecha y es una gran cantidad, o sea, que se puede ver desde nuestras casas, ¿no? Que salen cantidades enormes de basura y que al final todas esas van a dar a veces a la calle y ya otras veces en ahora sí que donde se encuentra toda la basura acumulada, pero también, por ejemplo, no tenemos la intención luego incluso de quitarles el aire a nuestros envases, o sea, el basurero está lleno de aire, es otra como parte que no se está teniendo como conciencia de todo lo que se está generando, que al final es contaminación para el planeta. El derroche de energía también es un contaminante que creo que no se toma mucho en cuenta, pero lo es. Entonces aquí la parte en sí es pues cuidar precisamente la energía, mantener ahora sí que todos los interruptores siempre apagados mientras no estén en uso para mantener esta constancia de no estar haciendo un gasto innecesario y un mal al planeta. La deforestación, que es una parte muy importante, no simplemente influye en el entorno, sino que también los árboles tienen la cualidad de transformar CO2 en oxígeno. Entonces, lo que más estamos generando es CO2 y si estamos quitando cada vez más árboles, pues precisamente ya no va a haber esta transformación de los gases que estamos generando para poder tener un oxígeno limpio. Ya para concluir, agregué aquí esta diapositiva que dice un pedazo de una canción de Michael Jackson. Habla también, mete con cosas sobre guerras y todo eso, que al final también es material que genera contaminantes, pero eh, hay una parte que precisamente dice, ¿alguna vez te has parado para darte cuenta de que esta tierra llora, de que estas costas lloran? O sea, todo lo que vimos anteriormente es algo que es un problema constante y que los seres humanos no estamos haciendo un cambio para que haya una diferencia entre toda la contaminación que estamos generando debido a las cosas que cada vez, o sea, más inventos, más, este,
cosas nuevas que van saliendo y que cada vez vamos requiriendo, pero no hay ese contraste entre lo que vamos generando y la especie natural que seguimos dejando en nuestros alrededores. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Adrián Soto Dávila y yo voy a hablar sobre el deterioro ambiental y la disminución de los servicios ambientales. Primero que nada, hay que explicar qué es el deterioro ambiental. Viene siendo a través del agotamiento de recursos como el aire, el agua, el suelo, la destrucción de los hábitats, de los ecosistemas y la extinción de la vida silvestre junto con la contaminación. Ok, ahora voy a hablar sobre las causas y consecuencias de este problema. La primera causa, son cuatro de las principales. La primera es la contaminación excesiva. Como sabemos, las industrias han aumentado sus emisiones de dióxido de carbono, de gases tóxicos, de otros contaminantes, y todo eso pues repercute en el aire, en el agua y en el suelo. También la quema de basura, el uso de aerosoles en exceso son una de las causas. La segunda causa es el desarrollo industrial. Como sabemos, las industrias están creciendo cada vez más hoy en día y obviamente producen muchos residuos y eso influye incluso cuando hay un bosque, hay un lago, hay un río en algún lugar, se instala una empresa y eso da pauta a que se pierda la flora y la fauna de la zona. La parte 3, la causa número 3, es la sobrepoblación. Hoy en día tenemos una mejor medicina, tenemos más avances tecnológicos, lo cual permite darles a la población mejor calidad de vida, que vivan más años. Eso da una pauta a que haya sobrepoblación y con eso viene de la mano los recursos, cuánta basura producen, todo eso. La cuarta viene siendo el consumo excesivo de los recursos naturales y es la sobreexplotación de los recursos que tenemos actualmente. Sabemos que hoy en día se produce más de lo que se consume y eso es un problema para la sociedad. La disminución de los servicios ambientales. La principal consecuencia de la pérdida, reducción o alteración de los ecosistemas es la disminución o cese de la producción de sus bienes y servicios ambientales. Mi siguiente tema es la desertificación y como dato añadir de que el 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Primero que nada, definir qué es la desertificación. Esta consiste en una degradación persistente de los ecosistemas de las tierras secas producida por las variaciones climáticas y la actividad del hombre. Esta está presente en todos los continentes, salvo la Antártida, y afecta el medio de vida de millones de personas. Aquí pueden ver una imagen donde es un sistema de las tierras secas y se puede apreciar en qué zona está distribuido. A continuación explicar las causas y consecuencias de este problema. La primera causa es el clima semiárido, las sequías estacionales y las lluvias poco constantes o muy fuertes incluso. La segunda serían las tierras pobres y erosión del suelo. La tercera serían los incendios forestales con la consecuencia de la cubierta forestal. La cuarta sería la explotación irresponsable de los recursos. Y la quinta sería el crecimiento urbano desordenado. Esto pasa sobre todo en las zonas costeras. Todo esto, pues, como se sabe, tiene consecuencias. Una de ellas es la pérdida de especies animales vegetales, perdemos la flora y la fauna que tenemos, la disminución de la producción agrícola e incluso genera una inseguridad alimentaria. La tercera es la alteración de los recursos naturales. Tenemos también otra consecuencia que son la intensificación de las consecuencias del cambio climático. Se afectan más, se potencia más rápido. A esto también podemos tener unas soluciones que vienen siendo la reforestación y regeneración de las especies arbóreas. Otra sería la mejora de la gestión de aguas, es decir, reutilizarla y almacenar el agua de lluvia. Y el 3 sería el enriquecimiento y fertilización del suelo. Esto ayuda muchísimo a eso. Mi nombre es Alondra de Jesús Reyes Rodríguez y les voy a presentar la pérdida de la biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman. Aquí se incluyen los ecosistemas, las especies y las poblaciones que tiene cada uno de estos. La pérdida de la biodiversidad se puede referir a la disminución o a la extinción completa de la diversidad biológica o de algún tipo de especie que se encuentre en el ecosistema. A continuación, tenemos las causas
de la pérdida de la biodiversidad. Una de ellas es la pérdida o deterioro del hábitat. Esto sucede por el cambio de suelo. Esto quiere decir que cuando se cambia el suelo de un ecosistema natural a una actividad industrial, ganadera o agrícola, se ve afectada. Tenemos también el síndrome de bosques vacíos. Esto hace referencia principalmente a los bosques y a las selvas, los cuales tienen gran cantidad de reptiles y aves que pues son cazadas ilegalmente, quedando así estos tipos de bosques o de selvas sin este tipo de ejemplares. Tenemos también el calentamiento global. En este es el aumento de la temperatura y provoca que muchas especies desaparezcan o tengan que migrar a otros hábitats que no son los suyos para lograr sobrevivir o al menos intentarlo. Tenemos, por ejemplo, al oso polar, que en los últimos años su población ha ido disminuyendo alarmantemente. Tenemos la deforestación, agricultura y ganadería intensivas. La transformación de ecosistemas a extensiones agrícolas, ganaderas, destruyen el hogar de miles de especies, animales y vegetales. Tanto animales como vegetales destruyen por igual. Sobreexplotación de recursos. Extraer recursos a una velocidad mayor de la que se puede regenerar o de que se puede suplantar dificulta mucho el desarrollo de la vida y esto sucede muy constantemente. La introducción de especies invasoras. Este tipo de especies pueden traer enfermedades y transmitirlas a las especies que son nativas, las cuales no están acostumbradas a este tipo de enfermedades y pueden resultar pues que se empiecen a agotar ese tipo de especies. Y contaminación. Pocos organismos vivos pueden vivir en suelos, aguas o aires contaminados, incluyéndonos a nosotros mismos. Nosotros no podemos beber aguas negras y seguir sobreviviendo o seguir la vida como si nada. Esto no es posible porque nuestro sistema no está diseñado para esto y el de la mayor parte de toda la biodiversidad igual. Iremos con las consecuencias. Tenemos en primer lugar el aumento en el nivel del mar y pues es ocasionado por el calentamiento global. Este aumenta la temperatura de la Tierra, logrando así que los polos se derritan, como podemos ver en el segundo punto, y por consecuente el nivel del mar aumente, aunque sea unos pocos centímetros, pero esto puede convertirse en inundaciones grandes. Extinción de especies. Al momento de invadir el espacio de las demás especies y de explotarlas, estamos causando que cada vez haya menos ejemplares de cada una de estas especies, lo cual puede llegar incluso hasta la extinción completa de este tipo de especies. Amenazas al ser humano. Al estar afectando directamente o indirectamente a las especies vegetales o animales, también nos estamos dañando a nosotros mismos. Así como los extinguimos a ellas, también nos estamos llevando a la extinción a nosotros mismos por no cuidarlos. Las plantas y los animales pueden sobrevivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede sobrevivir sin ninguna de los dos. Regresión de los ecosistemas. Esto quiere decir de los ecosistemas que tienen gran cantidad de especies y en estas si llega a faltar alguna especie, la cadena alimenticia se desestabiliza y cae por completo. Aquí un pequeño cambio puede llevar a algo catastrófico o un desastre en ese mismo ecosistema. Debido a así, vamos al siguiente punto, que es proliferación de plagas, que viene seguido del punto anterior, que por no llevar una cadena alimenticia adecuada se pueden causar lo que son las plagas. Y aumento de emisiones de CO2. Esto pues igual por no cuidar y utilizar de manera irresponsable las fábricas, se llena de CO2 el planeta y no es posible. A nosotros también nos afecta de maneras muy graves, nos puede ocasionar muchas enfermedades respiratorias principalmente.
Al nosotros poner en riesgo la vida de miles de animales y plantas, nos arriesgamos a nosotros mismos, así como lograr extinguirlos, vamos a arrastrarnos a nosotros mismos hacia nuestra propia extinción también, pues de una u otra forma los necesitamos para sobrevivir. Ahora veremos lo que son las especies exóticas. Las especies exóticas son aquellas que no pertenecen a un lugar, pero aún así están en ese hábitat que no es el suyo. Esto puede ser de manera voluntaria o involuntaria, por cuenta propia o no. Esto puede ser tanto en animales como en plantas. En cualquiera de los dos existen las especies foráneas o especies exóticas. De las especies exóticas pasamos inmediatamente a las especies exóticas invasoras, las cuales se presentan en mayor medida y son más comunes. Estas son una de las 3 razones por la extinción de especies que hay en la naturaleza en las cuales nosotros no metemos mano, nosotros no nos metemos con ese tipo de especies, con los animales, con las plantas. Esto es por ellas solas, por sí mismas y a voluntad propia, que se ponen en riesgo las demás especies. Esto sucede más que nada, como lo repetí, cuando pone en riesgo a las demás especies. Aquí entonces es cuando son especies exóticas invasoras. Cuando decimos que las especies exóticas invasoras dañan a las demás especies que ya habitan en esa área, estamos hablando principalmente de que desbalancean la cadena alimenticia que ya existe ahí. Incluso pueden llegar a reemplazarlos de una manera que pues no es la indicada, no es la adecuada, y aún así pues seguir poniendo en riesgo a las demás especies que conforman la cadena.